Amigos, que Dios les bendiga. Estamos en el domingo 13 de julio, llegando al 15º domingo del tiempo ordinario. Y para hoy, las lecturas que se proponen son las siguientes. La primera lectura está tomada del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. El Salmo responsorial número 68 con la antífona: humildes busquen al Señor y revivirá en su corazón. La segunda lectura tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20, en donde se nos recuerda: todo fue creado por Él y para Él. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo entonces: has respondido correctamente, haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto de San Lucas nos pone en un contexto muy hermoso, en el contexto de la misericordia. Jesús se hace llamar el buen samaritano, se coloca como el buen samaritano. Y cómo no, si es el buen samaritano que se despojó de su rango de condición divina y se abajó, hizo kenosis, vino a este mundo, tomó nuestra condición de esclavo para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. El buen samaritano que alimentó nuestra sed de Dios. El buen samaritano que curó las heridas que el pecado provocaba en nosotros. El buen samaritano que murió, desgastó su vida por completo para darnos a nosotros vida eterna. Y si eso no es amor y no es misericordia, dime entonces, ¿a qué le podemos llamar misericordia? Y en segundo lugar, evidentemente sabemos que este texto nos pone 2 protagonistas o 2 escenas muy interesantes. La primera, la escena de aquel sacerdote y aquel levita que pasaron por el camino, vieron a aquel hombre que era un judío, dieron una vuelta rodeándolo y viéndolo y pasaron de largo. Y por otra parte, la escena de un hombre, un samaritano. Los samaritanos eran enemigos a muerte de los judíos, no se podían ver, no se llevaban, de tal manera que, ¿cómo es posible de que un samaritano se haya compadecido, se haya detenido por el camino y haya atendido a aquel hombre, que si no es por ese samaritano, definitivamente hubiera perdido la vida? Esa es la misericordia de Dios. A Dios no le interesan religiones, puestos, idiomas, no le interesa la piel, no le interesa la raza, la condición social, A Dios le interesa el corazón del hombre. Y por
Y por eso Él rompe esas barreras que tenían en aquel tiempo los judíos con los samaritanos. Y como buen samaritano viene a cubrir nuestra necesidad. Que nosotros también veamos la necesidad del prójimo y no veamos la cara del prójimo y no veamos la situación que tiene el prójimo, posición social o cualquier otra cosa. Que veamos la necesidad, que veamos el amor de Dios y que tratemos de ir con amor. Nos invita hoy el texto a perdonar, nos invita a arrepentirnos y nos invita a ser buenos samaritanos, que dejemos huella por este mundo. ¿Estás siendo buen samaritano o estás siendo como aquel levita o aquel sacerdote que no se interesan por aquel hombre? Lo dejo en tu corazón. Que el Señor les bendiga y no olvides hoy ir a la Santa Eucaristía. Nos vemos la próxima semana.